Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos, hermano. Qué bueno estar juntos. Bienvenidos todos a este lugar que Dios nos ha dado para reunirnos, para disfrutar ese placer de ser hermanos, de ser familia y de seguir estudiando las Escrituras. Seguimos en esta mañana hablando sobre el noviazgo. Dos domingos hemos hablado sobre el noviazgo. El primer domingo hablamos sobre la responsabilidad de la preparación y la responsabilidad de los padres en la preparación de los muchachos. Dijimos claramente que los padres debemos instruir a los hijos, debemos animar a los hijos y recordarles que la carrera más importante que un muchacho puede hacer es prepararse para ser esposa o esposo. Si eso no funciona, su vida fracasará. Su vida fracasará. Todas las ciencias, recuerde, todas las ciencias que hay en la tierra acabarán. De hecho, la Biblia dice, la ciencia acabará, la profecía acabarán, todo eso acabará. Pero el hogar empieza y va hasta la muerte. En esta vida cualquier cosa lo puede separar a usted de todo, pero el matrimonio no. Usted puede llegar a un tribunal a que lo divorcien, pero delante de Dios seguirá casado hasta que la muerte lo separe. Por eso hay que preparar a nuestros hijos para lo único que perdura por toda la vida. ¿Y qué es lo único que perdura por toda la vida humanamente hablando? El matrimonio. En la parte humana, el matrimonio. Por eso hay que trabajar con nuestros hijos. Mano Jason, ¿ya está orando por las esposas de estos niños? Sí, señor. ¿Y está echando ojo por ahí? Hermano, no eche ojo a las muchachas, esas cambian de carácter, eche ojo a los padres. Mire, hermanos, es maravilloso mirar los principios bíblicos y mirar realmente cómo funcionan las cosas según Dios, porque el mundo está completamente en contra de Dios y hace las cosas completamente en contra de Dios, y el pueblo de Dios debe volver a los fundamentos bíblicos, hacer las cosas como Dios las diseñó, como fueron y son desde el principio. Y las cosas que hoy se hacen en el mundo, ninguna es como fue al principio, ninguna. Y ninguna realmente es como Dios las dispuso. Por eso necesitamos ser alumnos de la Escritura. La vez pasada estuvimos hablando sobre la responsabilidad del joven y de la señorita de prepararse en ellos mismos. Los padres deben prepararse, pero ellos también deben prepararse. Deben prepararse intelectualmente, porque deben ser los mejores intelectuales. Porque no es fácil el matrimonio, necesitan todo el conocimiento para que tengan un buen hogar. ¿Cuántos hogares se han destruido porque un varón no sabe colocar una bombilla? ¿Cuántos hogares se han destruido porque el catre se mece, acá se acuesta, se mecen y el varón no es capaz de apretar una tuerca? Y se han destruido por eso, ¿no es así? Hay que prepararse socialmente. Lamentablemente, la pedagogía del ser humano hoy en día no es tengan amigos, sino tengan relaciones. Y eso es abominable delante de Dios. El principio bíblico es que ningún muchacho puede tener novio ni novia hasta que no sepa quién va a ser su esposa o quién va a ser su esposo. Porque el noviazgo verdadero es el compromiso que ese muchacho y esa muchacha hacen para casarse, y el tiempo del noviazgo es ese tiempo que ellos tienen para preparar su boda. Ese es el verdadero noviazgo según la Biblia. Mientras tanto, Dios les permite solamente ser amigos con el respeto que Dios ordena en la Biblia. A los muchachos, tratarlos como hermanos. A las muchachas, tratarlas como hermanas con todo el respeto debido, para que Dios los bendiga y les dé un buen hogar. Eso no se ve hoy en día. Los muchachos hoy en día, cuando novios, parecen marido y mujer. Y cuando se casan, parecen enemigos, porque ni novios son. Y hoy vamos a hablar un poquitico, hermanos, de la preparación espiritual. De la preparación espiritual. De conocer todo el consejo de Dios. Pablo le dijo a la iglesia, yo no he rehusado darles a conocer todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y la preparación espiritual es supremamente importante y vital, y es la base de toda preparación.
Primero la preparación espiritual antes que la preparación intelectual y antes que la preparación social. Pero las tres deben irse formando en unidad, solamente que la prioridad debe ser la preparación espiritual. Porque el ser humano debe crecer integralmente. ¿Ya ha visto que algunos crecen en cabeza pero no en cuerpo? Otros crecen en cuerpo pero no en cabeza. Y algunos tienen unos pectorales y unos músculos aquí que son como de metro a metro, de lado a lado. Pero su cabeza vacía. Ustedes han visto que la mayoría de mujeres súper hermosas ante los ojos de los hombres son bastante ignorantes. Porque su ocupación y su belleza, más no su desarrollo intelectual. Miren, hermanos, el crecimiento debe ser integral. Y Dios nos dio ejemplo en Cristo. Cristo crecía en estatura. Cristo crecía en sabiduría. Cristo crecía en gracia. Delante de Dios y delante de todos los seres humanos. El crecimiento debe ser integral. Por lo tanto, padres, porque esto va para nosotros como padres, pero también es para los hijos. Los hijos deben aprender a estar casados antes de casarse. Los hijos deben aprender a ser esposos antes del matrimonio. Esta es la orden bíblica. Y ese entrenamiento se da en el hogar. Miremos un poquitico, empezando, ese mandato que debe aprender las jovencitas de ser esposas. Alcen la mano las solteras, aquí alcen la mano las solteras. Uno de todos están. Aquí, ¿cuántas solteras tenemos aquí? 2. Por este lado solteras, ninguna. Por este lado solteras, ustedes 2. ¿Está bien? Y aquí, ninguna soltera. Nada. Bueno, en la iglesia tenemos varias muchachas solteras. Pero es interesante. Vamos a empezar con Tito, que es un texto que ustedes conocen. Porque en el libro de Tito, en esta carta maravillosa que Dios a través del apóstol Pablo le escribió a este pastor de cómo debía entrenar la iglesia, él en este capítulo 2, que es un entrenamiento por sexos y por edades. Hay que entrenar a los hombres, hay que entrenar a las mujeres, pero también hay que entrenar a los viejos, a las damas ancianas, a las jóvenes y a los niños. A todos hay que entrenarlos por edades. Cada uno en su tiempo debe recibir la educación que debe recibir. Y en el capítulo 2, en el versículo 3, dice las ancianas. Esta palabra anciana no es viejita, sino la palabra anciana aquí en las mujeres que han alcanzado cierta madurez sobre otras mujeres. Porque hay algunas mujeres ancianas que parecen niñas. Actúan como niñas, reaccionan como niñas, se visten como niñas y hay que darles palo como niñas. Habla de las mujeres que han alcanzado madurez para ayudar a otras. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y es interesante. O sea, la mujer debe vestir según su edad. No según la moda ni según el cuerpo que tiene, sino según la edad que tiene. No calumniadoras, que no les dé por hablar de otras ni de otros. No esclavas del vino, no guaraperas, sino maestras del bien. Y para ser maestras del bien, todo lo anterior debe cumplirse. Y es interesante que lo primero que la Biblia muestra para que una mujer sea maestra de otras debe ser su manera de vestir. Empieza por lo que se ve. Por lo que se ve. Que enseñen a las mujeres jóvenes, escuchen. Y es interesante, lo primero que menciona es su hogar. Amar a un esposo y amar a unos hijos. Toda mujer casada quiere casarse, pero toda mujer recién casada a veces quiere matar al marido con quien se casó. Porque le cambiaron los papeles. Antes era el papá el que no la dejaba salir, ahora es el marido. Antes era el papá la que la regañaba, ahora es el marido. Antes era el papá el que la mandaba, ahora es el marido. Y de la misma manera que quiso escapar de los brazos de papá, así quiere ahora escapar de los brazos del marido. Y Dios dice, deben aprender antes de casarse a amar a sus esposos. ¿Y cómo le enseña una mujer a otra mujer a amar al marido? ¿Cómo? Siendo ejemplo. Y muchas mujeres no son ejemplo
para sus hijas de ser esposas. Porque pelean, discuten, son rebeldes, desobedientes. Y a veces dicen, ¿por qué me casé con este? Delante de los hijos. Por eso es necesario que la mujer aprenda en casa y las jovencitas aprenden de su mamá. Por eso, muchachos, si quieren ver una buena muchacha, miren la suegra. La supuesta suegra, que aún no es suegra. La mamá de la muchacha, mírenla. Pues dicen por ahí que tal palo, tal astilla. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. La mayoría de mujeres, al casarse, quieren ser madres. Aunque la mayoría de las mujeres que quieren casar hoy no quieren ser madres, porque ya están moldeadas por el sistema. Para ellas es más importante un ombligo bien cubierto al lado de una piel suavecita y que la puedan mostrar con una buena liguera. Eso es más importante para las mujeres que ser mamá. Y como saben que cuando tengan el hijo, el ombligo se les va a llenar de estrías, entonces mejor el ombligo que los hijos. Y varones, padres, si su hija se quiere casar y no tener hijos, es mejor que no la deje casar. Y muchachos, si usted se va a casar con una mujer que no quiere tener hijos, mejor que no se case con ella, porque probablemente usted va a terminar siendo infiel con otra por tener hijos. Porque se ven así los ejemplos en este perverso mundo. Recuerde que Dios diseñó a la esposa con dos propósitos importantes. Uno, ser esposa, y otra, ser madre. Y no hay realización más grande para una mujer que ser una buena esposa y ser una buena madre. Y no hay mayor riqueza para un varón que tener una buena esposa y una buena madre. Esas cosas no se cambian por nada en esta vida, por nada. Y eso se aprende en el hogar y se aprende antes de casarse, no después. Y lo bueno es que el joven tiene cantidad de ejemplos alrededor, y en una familia como la iglesia puede mirar todos los hogares y aprender de todos. Y esto es importante. Y después en el versículo 5, después de enseñarle a amar a su esposo, después de enseñarle a una muchacha a amar a los hijos, hay que enseñarles a ser prudentes. Porque una muchachita que ve cualquier muchacho y corre y se le cuelga, ¡ay, bienvenido! Esa muchacha es imprudente. Porque si hay algo que le gusta a un muchacho es que una muchacha se le cuelga. ¿O no es así? La muchacha que viene pelándole los dientes a cualquier muchacho y picándole el ojo, esa muchacha es imprudente. Y hace el papel de una ramera. Porque eso es lo que hacen las mujeres rameras en la calle. Cualquier muchacho le pelan los dientes, le pican el ojo y sencillamente se están ofreciendo. Así de fácil. Y Dios dice, no hagan eso. Y si quieren ampliar el tema, lean Proverbios. Y muchacha que sea así, muchachos, no sirve para ser esposa. Por eso nosotros los padres tenemos que tener cuidado con nuestros hijos y enseñarles a ser prudentes en su comportamiento, prudentes en su manera de vestir, prudentes en su manera de hablar, prudentes en todo. Porque no hay cosa más maravillosa para un esposo que tener una mujer prudente. Porque una mujer prudente no lo avergüenza en ningún lado. ¿Usted ha visto cómo los hijos a veces... Bueno, los padres no vemos que los hijos nos avergüenzan, pero los demás dicen, qué vergüenza, qué pelado, fuera mi hijo. Porque uno ve el comportamiento equivocado de los hijos de los vecinos, ¿cierto? Pero ese no es el de unos. Pero la pregunta es, ¿ha visto cómo nuestros hijos nos avergüenzan? Con su comportamiento, con su manera de ser, por su imprudencia. Y deben aprender a ser prudentes antes de el matrimonio. Lo tercero que dice la Biblia que debe aprender una muchacha en casa es hacer casta. Todo varón, escuche, todo varón, toda jovencita debe llegar virgen al matrimonio. Esa es la orden de Dios. Y eso es trabajo de papá juntamente con sus hijos. Si en algo ya se fracasó, hay que pedir perdón a Dios y cuidarlos. La castidad tiene que ver con pureza de mente y pureza de cuerpo. El que no tiene pureza de mente no tiene pureza de cuerpo. Y parte de la castidad es no dejar a nuestros hijos ver tanta basura de televisión que vemos hoy en día, donde todo, aún los programas de muñequitos, de cómicos, tienen relaciones sexuales.
Y todo eso es abominable delante de Dios. Porque el sexo fue algo que Dios creó para el hogar. Y se disfruta en plenitud en el hogar. Y la desnudez de una mujer y de un hombre solamente deben ser visibles dentro del hogar. Y eso es la intimidad de su cuarto. Por eso deben aprender a ser castas. Ahora, la otra que es más difícil para las mujeres de hoy en día, ¿cuál es? Cuidar su casa. Ellas barren la empresa, lavan la empresa, pero la casa no. Y la bendición de una mujer es tener una casa ordenada. Donde hay orden, hay prosperidad. ¿Quién tiene prosperidad en su casa? No necesita 2 o 3 trabajos, solamente necesita orden. Orden. Porque Dios bendice el orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y puso orden y todo lo mantiene en orden. Y Él quiere que haya orden. Y eso hay que enseñárselo a las mujeres y hay que enseñárselo a los muchachos. Porque la mayoría de los desordenados en las casas, ¿quiénes son? ¿O quiénes somos? Dice la cartilla. ¿Quiénes? Los varones. Ver un varón desordenado es ver una madre que no le enseñó. Pero ver una mujer desordenada es ver un hombre. Porque la mayoría de los hombres somos desordenados por naturaleza, pero no una mujer. Pero toda madre debe enseñar a su hijo a ser ordenado. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Cuando uno es muy fácil llegar a una casa y mirar qué orden hay. Solamente es pedir una cosa pequeña. Hermano, ¿me puedes prestar un alicate? ¿Un corta uñas? Ay, hermano, con gusto lo haría, pero no sé dónde está. Listo. Ya uno sabe qué clase de hogar es ese. ¿Qué clase de mujer está ahí? ¿Qué clase de varón gobierna ese hogar? Dios puso cada cosa en su lugar, en su sitio, y ahí permanecen. ¿Alguna vez el sol se ha desviado de su ruta? ¿Alguna vez la luna se ha desviado de su ruta? ¿Alguna vez los planetas han salido de su órbita? No, están en su lugar. Trabajan en su lugar y Dios las sostiene en su lugar. El único que no está en su lugar es el hombre, y especialmente la mujer. Hoy en día los hombres se la pasan en la casa y las mujeres en la calle. Y el orden de Dios es el contrario: el hombre para la calle pero a trabajar, y la mujer en su casa cuidando su hogar. ¿O no dice eso la Biblia? Eso choca en el siglo XXI. Pero son las palabras de Dios en el siglo I, II, hasta el siglo XXI. Y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Por eso las cosas no funcionan, porque no se enseñan los principios desde la niñez. Desde la niñez. Por eso es maravilloso que entendamos los principios cuidadosas de su casa. Porque la mayoría de mujeres tienden a ir a las casas y chismosear y mirar las casas de los demás, pero no la suya. Y Dios les dice: cuiden la suya, no la de los demás. Su propia casa. Y eso lo empiezan en casa. Padres que estamos aquí, ya de cierta edad, los hijos no se les debe hacer las cosas. Hay que dejar que ellos las hagan. A ver, nuestros hermanos tienen 3 muchachos, ¿verdad? 3 edades, ¿cierto? Ya, aquella jovencita ya está en capacidad de tender su cama. De pronto no le queda bien tendida, pero ya está en capacidad de tender la cama, ¿cierto? Está en capacidad de recoger la loza y lavarla. De pronto no le quede bien lavada, pero al menos la descurte un poco. Pero estos 2 muchachos ya deben estar tendiendo su cama, lavando su loza. Ya deben estar haciendo aseo a su cuarto, porque ya deben estarse preparando para ser buenos esposos. Desde la niñez. Y muchos padres estamos dejando que nuestras esposas sean esclavas de nuestros hijos. Si Dios ni siquiera nos permite a nosotros tenerlas como esclavas nuestras, menos de nuestros hijos. Por eso hay que cuidar a nuestras esposas de nuestros hijos, para que nuestras esposas no terminen siendo esclavas de un montón de haraganes, sinvergüenza, muchachos que no hacen nada. Y la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero es triste ver padres que ven que el hijo no come, entonces le dan platica para que vaya a la calle a comer. No, señor. El hijo que menosprecia, el varón que menosprecia la comida que está en la mesa, menosprecia a Dios que la proveyó y menosprecia a su esposa que la preparó. Y los 2 merecen disciplina. Por eso es necesario entender estos principios de cuidar. Y al final de este texto dice: ¿qué más deben enseñarle a estas muchachas? A que se sujeten a sus maridos.
que respeten la autoridad del varón. Pero ¿cuándo una mujer respetará la autoridad del varón? Cuando respete la autoridad de su padre. Si quiere conocer una mujer respetuosa, mire si obedece a su padre y a su madre. Pero lo mejor es que coloque una cámara escondida, porque cuando está el novio con la novia dice: sí papá, sí mamá, amén mamá, amén papá. Pero cuando no está el novio, cada una se muestra tal como es. Por eso, hermanos, cuando llegue el yerno o la yerna, dígale a su nuera o a su yerno quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Con quién se está casando? Cuando llegue el yerno, fulano de tal, a mí me agrada su hija, es que decirle: no la conoces, no la conoces. Conózcala un poquito más y después me dice si le agrada. Porque no quiero que después del matrimonio, si se casan, me la estés trayendo aquí, porque ya no hay devolución. Sujetas a sus maridos. El varón tiene que aprender a someter a una mujer de la manera correcta, que no es a la fuerza, no es a las malas, es con el amor de Dios. Y la mujer debe aprender a someterse a un varón que no es con manipulación, es con respeto. Y quien no respeta a sus padres no respetará a su marido. Y la mayoría de los muchachos hoy en día son irrespetuosos con todo el mundo. La mayoría de muchachos no están preparados para casarse. Y es bueno, hermanos, que trabajemos, porque un varón que no sepa hacer de todo no está calificado para casarse. Porque el varón tiene que ser maestro de su esposa en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Cuántas mujeres han fracasado y han sido infieles a su marido con el plomero, con el lechero, con el panadero? Porque el marido no sabe de plomería, ni de lechería, ni de panadería. Entonces mandan a otro que le ayude a su esposa. Y por ahí la mujer tiende a enamorarse del varón, que es útil, no del inútil. ¿Y desde dónde empiezan los muchachos, los varones, a ser inútiles? Desde el seno de su casa. Por eso dice: sujetarse a sus maridos. ¿Para qué? Todo esto con un solo propósito. No es para que usted te vaya bien, sino para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque a nosotros los que conocemos a Cristo y decimos conocer a Dios, la gente nos tiene así, vea. Y cualquier error que cometamos, entonces blasfeman. Mira aquellos. Y eso es que conocen a Dios. Entonces, hermanos, seguiremos siendo pecadores e imperfectos en muchas cosas, pero qué bueno que tengamos noción de todo. Y que seamos como la actitud del paisa: lo que no sé, lo aprendo. ¿Cierto? Por eso es necesario, hermanos, que aprendamos todo esto. Eso se aprende en el hogar. Andar en sujeción a su esposo, andar en sujeción a su marido como lo está el Señor. Y esto es importante. Vamos a leer un texto en el libro de Efesios. Es interesante este principio en Efesios para las damas. Vamos allí a mirar. Ya después hablamos de los varones. En el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, en el versículo 22, las casadas, no las solteras. Escuchen, padres y jovencitas. Las únicas que se deben someter a un marido son las casadas. Las jovencitas solteras no se deben, ni se les debe permitir, ni pueden someterse a su novio. Y el varón o novio que quiera ejercer autoridad sobre usted por encima de su padre, es mejor que le dé carta de despido. Ese no es un buen marido. El varón que irrespeta la autoridad de un padre sobre la hija, no califica para ser marido. Por eso el varón que trata de llegarse a nuestras hijas a escondidas, hay que sacarlo por la puerta de atrás rapidito. Madure, aprenda a respetar y después vuelva por la puerta del frente. Porque el varón que trata de sonsacar a una hija sin el permiso de sus padres, ese varón no califica como varón, porque no está buscando el bien de la hija, sino el beneficio de él. Y ese muchacho no ama, ni respeta, ni sirve como varón. Por eso Jesús dijo: el ladrón viene por la parte de atrás, el pastor viene por la puerta. Por eso es maravilloso entender los principios bíblicos. Y en este texto dice: las casadas, sí, estén sujetas ¿a quién?
A sus propios maridos, sí, pero como lo están al Señor. Así que una jovencita que no respeta a Dios, no respeta a sus padres ni va a respetar a su marido. Por eso hay que enseñarle a la hija primero los principios bíblicos y someterse a Dios. ¿Por qué? Miren, en la educación de los hijos, todo lo que se les enseña a los hijos sin Dios no sirve. Porque lo que se les enseña a los hijos sin Dios, ellos no lo van a hacer correctamente, sino cuando estén vigilados. De resto, lo hacen como ellos quieren. Y ese es el problema con la juventud hoy en día, que solamente actúan cuando los están vigilando. Y cuando no lo están vigilando, patas arriba sobre el sofá, patas arriba sobre la cama, televisor, celular. Y más o menos presienten. Ya le preguntan a uno, lo llaman: papá, ¿a qué hora llega? Mamá, ¿a qué hora llega? Para ellos ponerse a hacer algo de lo que uno les mandó. Lamentablemente, porque no están siendo criados como deben ser. Mire, la sujeción, jovencitas, usted no le debe obediencia a su novio, no le debe. Pero le debe respeto si ya está comprometido en matrimonio. Porque el noviazgo es un compromiso de matrimonio y es tan serio como estar casado. Por eso es necesario enseñar a la jovencita: muchacho que no respete a sus padres, no te va a respetar a ti. Así que es lo que yo le he dicho a mi hija: cualquiera que se acerque a usted, dígale que hable primero conmigo. Y después miramos si habla con usted o no. Primero que quiera salir con mi hija, que salga conmigo, con mi esposa, y nos gaste a nosotros. Después miramos si sale con ella. Y no es risa, es en verdad, hermano. Es en verdad. Nadie se acerca al hijo si no es por el padre. Y nadie se acerca al padre si no es por el hijo. Amén. Son los mismos principios de Dios en el hogar nuestro. Así que si usted quiere acercarse a mi hija, es mejor que la respete y mejor que se acerque a papá y mire qué clase de hombres. Y hay algunos en la iglesia que no sirven ni para hacer una aromática, se daña la aromática. Es mejor que maduren antes de que se acerquen a cualquier muchacha de esta congregación. Recuerde, si usted se mete con las muchachas de afuera, se está metiendo con impías, hijas de Satanás. Si se mete con las cristianas, se está metiendo con sus hermanas, hijas de tu propio padre. Y los dos corre peligro. Por eso es necesario entender los principios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero hija, sujétense a sus padres si quieren que Dios les bendiga. Muchachos, sujétense a sus padres si quieren que Dios les bendiga. Honra a tu padre y honra a tu madre, que es el primer mandamiento que Dios dio con promesa. Y así te irá bien y serás de larga vida sobre esta tierra. No hay bendición más grande para uno casado que tener el apoyo de papá y mamá. Es una gran bendición. Pero cuando no tiene la bendición de papá y mamá, es un gran dolor llegar a la casa y no a quejarse. Yo se lo dije, yo se lo advertí, para que no hizo caso. Chupe, lleve del bulto. Pero cuando se casa uno con la autoridad paternal, es una gran bendición, no solo de los padres, sino de parte de Dios. Por cuanto obedeciste a tus padres, así tus padres se hayan equivocado, dice Dios, yo te bendeciré. Sencillamente por la sujeción que quisiste tener a tus propios padres, Dios lo bendice. Muchos de los hogares que se han destruido, el fundamento de su destrucción estuvo en el inicio, que no se sometieron a sus padres. Y Dios tiene sentenciado a todo hijo que no se somete a sus padres a que no le va a ir bien, ni va a tener buena ni larga vida sobre la tierra. Por eso es importante estos principios de andar en sujeción y hacer las cosas correctas. Ahora, la mujer dice: ¿por qué debo someterme a mi marido? Dios básicamente en la Biblia le da al menos 4 cosas por las cuales una mujer debe someterse al varón. Primero, porque el marido, por orden de creación, fue creado primero. Y no es porque sea machismo, no, es un orden de creación. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. Nunca habría huevo si no habría gallina. Dios creó una creación completa. Él no hizo un montón de huevos que se reprodujeran en un nido, porque ni un huevo se reproduce en un nido si no tiene la gallina encima. ¿O no es así? Los que han echado huevos a empollar saben que no se puede empollar si no hay un animalito encima que lo esté cuidando. Si una gallina, si un pato, sea lo que sea, necesita el proceso. Y ninguna gallina puede empollar huevos si no tiene gallo. El orden de Dios es perfecto y preciso.
Por eso es necesario entender estos principios. El varón fue creado y la mujer fue creada por necesidad del varón. Por necesidad del varón. Por eso las mujeres pueden vivir en una casa solas, solo con el saber que su marido está vivo y que llega más tarde. Pero ningún varón verdadero es capaz de quedarse en una casa sola, solo. Así sepa que su mujer va a llegar, no se queda, empieza a salir a dar vueltas como un gusano en una perol caliente. Y lo mejor es que sale para la calle hasta que su mujer llegue. El diseño de Dios es completamente distinto. Segundo, Dios hizo al varón cabeza, no a la mujer. Por eso Dios no le permite a ninguna mujer tener autoridad, pero le permite ser la ayuda idónea de la autoridad, que es distinto. ¿Qué es más importante, tener autoridad o ser siervo? La mayoría ser autoridad porque están conforme al mundo, pero ser autoridad es llevar una gran responsabilidad. El siervo no, el siervo hace lo que le mandan y queda desocupado. En cambio el patrón se lleva la carga completa para la cama. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, ¿cómo vino? ¿Como jefe o como siervo? Como siervo, no como jefe. Y dijo, yo no he venido para que ninguno de ustedes me sirva, así que no vine a ser patrón de todos ustedes, vine a servirles. Y aun cuando fue levantado sobre toda autoridad, siguió actuando como siervo, aunque les dijo, yo tengo ya toda autoridad, vayan y hagan lo que les mandé, yo estoy con ustedes todos los días, sirviendo, cuidando, protegiendo hasta el final, porque ese es el trabajo de una verdadera cabeza: cuidar, proteger, guiar. Tercero, por causa del engaño del pecado, Dios quiere que toda mujer se someta a su marido. La mujer que no se somete a su marido es fácil de ser engañada. Uno de los ejemplos correctos es en el mercado. Una de las políticas del mercado de ventas, y especialmente toda esa gente que trabaja puerta a puerta, ¿cuál horario se les asigna a ellos para que lleguen a las casas? En la mañana o en la tarde, nunca al mediodía ni en la noche, porque ahí está el varón, y el varón no compra nada, la mujer compra de todo. Al varón nada le sirve, a la mujer todo le sirve. A la mujer le venden lo que sea, por la plata que sea, y a ella en el momento le sirve, después se da cuenta que no sirve para nada cuando su marido le dijo, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué lo compró? Por causa del engaño, Dios quiere que toda mujer esté bajo autoridad. Y el principio bíblico es que mujer se no compre ni una aguja sin el permiso de su esposo, para que después no tenga como enemigo a su marido por una aguja. Ese es el principio bíblico. Así como Cristo no hizo nada sin el permiso de su padre, así los creyentes no debemos hacer nada sin el permiso de Dios, la mujer sin el permiso de su marido y los hijos sin el permiso de sus padres. Porque si lo aprenden en casa, lo harán en el matrimonio. Y uno de los problemas serios que tenemos en nuestra sociedad es que los padres estamos dejando que los hijos se vistan solos, estamos dejando que los hijos compren las cosas solos y le estamos dando plata. Vaya hijo, compre sus cuadernos. Ellos van a comprar lo que no les sirve, pero lo que les gusta, que vale mucho más que lo que sirve. Una vez se habla con padres, oiga, ¿y su hija por qué se viste así? Es que a ella le gusta así. Y pregunta, ¿quién es la autoridad en la casa? ¿Y quién pone la plata para que ella se vista? Antes alguna dice, ¿eso quiere decir que cuando yo tenga plata me puedo vestir como yo quiero? Tampoco. Porque usted, mientras que esté bajo la autoridad de sus padres, su padre gobierna sobre su sueldo, y cuando se case, su marido. Suena difícil, pero así es. Y si no, no hay orden, no hay unidad en el hogar. Todo hogar que tiene dos entradas y dos fondos es un hogar dividido, un hogar lleno de problemas. Si por los dos entran recursos, debe existir un solo fondo, debe existir un solo presupuesto, un solo gasto. Y ninguno debe tomar decisiones de comprar nada independiente, solo sometidos al presupuesto de casa, y así Dios los bendecirá. Pero cuando todo el mundo gasta y uno solo entra, no alcanza para nada. Eso es lo que la Biblia enseña, de cuidar su casa, de ser buenas esposas, de hacer las cosas bien. Y en el engaño, Dios quiere cuidarlas y protegerlas. Y en 1 Corintios 11:7, vamos a leer el texto, dice la Biblia que el varón es gloria de Cristo, pero la mujer es gloria del varón. Yo le hago una preguntita a usted como dama.
Dama, ¿usted es gloria para su marido o es una vergüenza? Estos días estaba por ahí, escuché un comentario de una pareja. Parece que cuando el varón se dio cuenta, su mujer estaba más endeudada que cualquier otra cosa. Porque la mujer que compra escondida del varón y todas esas cosas es una vergüenza para su marido. La mujer que no acepta el consejo de su esposo en el vestir, en el actuar, en el vivir, es una vergüenza para su marido. Como todo creyente que no obedece la Biblia es una vergüenza para Dios. Como todo hijo que no obedece a sus padres es una vergüenza para sus padres. Y la Biblia dice que el hijo consentido, aquel que se le da todo, que se le alcahuetea todo, es una vergüenza para la mamá. Y es una deshonra para el papá. Por eso es necesario que nosotros cuidemos, hermanos. Y muchos de estos principios parecen enchapados a la antigua y son verdad porque son antiguos. Pero son los principios de Dios y son por los siglos de los siglos. Los principios de Dios no pueden cambiar. Si un principio cambia, ya deja de ser de Dios. Porque los principios de Dios permanecen por los siglos de los siglos. Hay creyentes que hablan, eso era hace 20 años, eso hace 30 años, eso hace cuando El Dios de los cielos, desde la antigüedad y por la eternidad es el mismo. Y sus principios son los mismos. Por eso la Biblia dice, es más fácil que el cielo y la tierra pasen, se acaben, se destruyan. Pero mi palabra permanece por los siglos de los siglos. No cambia. Así que, amadas madres, amados padres y amadas jovencitas, aprender a ser una buena esposa se aprende en casa, no en el matrimonio. En el matrimonio se perfeccionan, que es distinto. Se perfeccionan. Es el mismo principio. La mayoría de la gente hoy en día va a las universidades a ser profesionales. Allá salen con el conocimiento de cómo hacerlo. Pero cuando empiezan la práctica es donde se perfecciona. A mí me da miedo cuando voy a una clínica y me atiende un jovencito de 17, 18 años. Dice que médico. Va uno y le dice, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? Y ellos se meten con el computador y tome, váyase. Pero a veces llega uno a un consultorio, ve un hombre de edad, maduro, que al menos lo saluda a uno primero. Buenos días, ¿cómo le va? Qué gozo verlo por aquí, ¿y eso qué le pasa? Venga, siéntese en esa camilla. Y empiezan a uno a revisarle la lengua, los oídos, ¿para qué? Cuando le den el dedo gordo. Pero son los procesos correctos. Revíselo completamente. Hermanos, es maravilloso poder estar delante de gente madura. Y en el principio bíblico, uno debe prepararse para el matrimonio. Yo hago una pregunta. Cuando Dios Padre le entregue la iglesia a Cristo como esposa, ¿le va a entregar a una niña o una mujer madura? ¿Le va a entregar a una mujer caprichosa o una mujer sujeta? ¿Una mujer inmunda o limpia? ¿Qué le va a entregar? Por eso Dios ha reservado un largo tiempo antes de la boda de Cristo con su iglesia para perfeccionar a la iglesia y entregarle al esposo una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, una mujer sometida a él. Y es el mismo principio dentro de nuestra vida. Hay que madurar a estos muchachos. ¿De qué les sirve saber que la raíz cuadrada de tanto es tanto en el matrimonio a una mujer? ¿De qué le sirve saber que si une con esto y le da esta fórmula y si le mete esto le da aquello? ¿De qué le sirve eso en el matrimonio? ¿De qué le sirve saber 10 idiomas a una mujer para ser esposa? Bueno, para insultar a su marido de tal manera que no se dé cuenta. Eso sí le sirve. Pero los principios básicos: amar a un marido, cuidar a unos hijos, cuidar una casa, hacer todos los oficios normales que lo deben aprender los dos por igual y principalmente el marido. Eso sí le va a ayudar. Eso sí le va a ayudar. Por eso es necesario, hermano, que entendamos este principio. Y hablemos un poquito de los varones. Los varones tenemos que aprender el mandato divino de ser esposos. Y el mandato divino de ser esposos, ¿cuál es? Ame a su mujer.
La mayoría de jóvenes no están aprendiendo a amar a una mujer porque no aman a la mamá. La mayoría de jóvenes tienen a su mamá como una esclava y la mayoría de padres están enseñándole a los jóvenes a tener a su mamá como una esclava. En el ambiente paisa, que es una enseñanza completamente diabólica, le dicen al muchacho: la cocina es para las mujeres, lavar loza es para mujeres, trapear es para mujeres, barrer es para mujeres. Eso es tener a la mamá como una esclava, como una sirvienta, no es honrarla. En el principio bíblico, el que no sabe lavar, planchar, barrer, trapear, no califica como hombre, y mucho menos como varón, y no califica para ser esposo. O déjame decirle, ¿Cristo sabía hacer todas estas cosas? ¿O no? ¿Sabía cocinar Cristo? Sí. ¿Sabía limpiar? Claro que sí. Claro que sí. Sabía hacer de todo. Ejemplo nos dio como esposo de lo que debe hacer. ¿Sabía Cristo soportar a una mujer? ¿Aprendió Cristo a dejarse cachetear, insultar, aruñar y golpear por una mujer? Porque no solamente los varones golpean a las mujeres también golpean a los hombres. ¿Y Cristo fue golpeado por su esposa? ¿Sí o no? Sí. Y no la tocó, no la insultó, no le respondió. La amó y murió en silencio. Eso no indica que deben prepararse para dejarse orinar, pero es mejor aprenderlo antes de casarse. Hermanos, miren, es necesario aprender a amar a la esposa. Y para aprender a amar a una esposa, usted tiene que aprender a hacer todo lo de la casa. Todo. Todo. Antes de casarse debe aprender a cambiar un bebé. Antes de casarse debe aprender a arrullar un bebé, a darle tetero a un bebé. Debe aprender a hacer todo eso, porque eso agota a las mujeres. Y la mujer se levanta contra el varón y a veces maltrata al niño por el agotamiento de no tener una ayuda idónea. Una madre que ha estado toda la noche despertándose 2 y 3 o 4 veces para darle seno a su bebé, ¿tiene ganas de levantarse tempranito a hacer el desayuno a su marido? Qué bueno que su marido diga: amor, no se preocupe, usted trasnochó mucho anoche. Lástima que yo no le pueda dar seno al niño para que usted duerma. Pero entonces yo me levanto y hago el desayuno, me despacho y te dejo el tuyo y la agüita del niño calientica para que usted se levante y lo bañe, porque yo no alcanzo. Pero aún debería decir: amorcito, ya calenté el agua para bañarte a ti y al niño, antes de irme los baño a los dos y los dejo arregladitos. ¿O no debe ser así? Esos son los principios bíblicos. ¿Qué le dejó Dios? ¿Qué le dejó Cristo a su iglesia para hacer? Una sola cosa. Una sola cosa. Ámeme y sígame, porque todo está hecho. Todo está hecho. Cristo no dejó nada sin hacer y no nos ha dejado solos. Todo lo hace con nosotros. Somos nosotros los que pretendemos hacer las cosas solos, pero Él es el que las quiere hacer con nosotros y a nuestro lado. Porque realmente somos ignorantes en cuanto a proceder correctamente, pero Dios quiere ser el maestro y el maestro nuestro está siempre con nosotros. Por eso el amar a una mujer es obra que se aprende en casa y debe aprenderle los hijos de sus propios padres, especialmente de su padre. Especialmente de su padre. Es triste cuando uno ve, escucha a niños pequeños: mi papá le pegó a mi mamá, mi papá le regañó a mi mamá, mi papá no le ayudó a mi mamá, mi papá... Bueno, eso es triste. ¿Qué están aprendiendo esos niños? Que uno se casa para tener una sirvienta. Y como a los sirvientes se les puede maltratar y se les puede despachar y se les puede pagar o no pagar, entonces así tratan a su esposa. Y así no debe ser. Por eso, hermanos, es más importante que su hijo aprenda a ser esposo y esposa que cualquier otra cosa. La profesión que tiene más honra, más gloria en esta vida es ser un buen marido, una buena mujer, aprendiendo a ser un buen hijo. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos el principio. Y Efesios capítulo 5 es muy claro: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó tanto a la iglesia que fue capaz de dar la vida por ella. La mayoría de hombres hoy en día se enamoran del cuerpo de una mujer, pero no miran el carácter de la mujer. Y cuando llegan al hogar se dan cuenta que el carácter de esa mujer sobrepasa la belleza del cuerpo, enfealdad del carácter, y entonces la dejan por su carácter, aunque lamentan haber dejado ir ese cuerpo. ¿Sí, así es o no es así?
lamento que se haya ido ese cuerpo, pero con ese carácter ese cuerpo no me sirve. Es interesante, hermanos, lo que les he compartido muchas veces. Si usted se enamora del cuerpo de su mujer, su amor se le va a acabar por ella. Porque el cuerpo de todo ser humano se deteriora. Y cuando usted se enamora de las virtudes de una mujer, no se enamoró de ella, se enamoró de usted mismo, de lo que a usted le gusta. El verdadero amor no está centrado en las virtudes del otro, sino en las necesidades del otro. Pero para enamorarse uno de las virtudes de las necesidades de otro, debe uno aprender primero a saber cómo ayudarle y cómo suplirle. Por eso es necesario, hermanos, entender estos principios. Mujeres, madres, ¿sus hijos saben cocinar? ¿Sus hijos saben y les gusta hacer las cosas de la casa? Pregunta, ¿usted pone a sus hijos a cocinar, a lavar, a planchar y a barrer? Porque si no, su hijo va a poner a su esposa, así como usted, o la vea usted haciendo las cosas y él no le ayuda a nada. La labor de un hijo no es estudiar. La labor de un hijo es ayudar a sus padres en todo. Y aparte de eso, estudiar. Por eso son principios que uno debe aprender. Háganlo como Cristo lo hizo. Ámela como Cristo la amó. Entréguese como Él se entregó. Sea maestro de ella, porque el varón tiene que ser maestro. Y una de las cosas que uno tiene que mirar en el varón que se va a casar con la hija, ¿realmente tiene algo para enseñarle a mi hija? Porque el día que mi hija se case, yo voy a decir, wow, hasta aquí llegó mi trabajo, ahora te toca a ti, al que yo señalo. Y aquí en adelante te toca a ti aguantársela, seguirla ayudando, seguirla perfeccionándola hasta que la muerte. A mí afortunadamente llevamos 19. Digamos, le pongamos unos añitos más, que sean 20, 25 por ahí. 25 años. ¿Y el yerno hasta cuándo le toca? Hasta la muerte. ¿O no es así? Por lo tanto, tiene que estar muy bien preparado que el papá. Al papá le tocó poquito tiempo, a usted le toca hasta la muerte, hijo. Por eso es necesario que aprendamos. Y varones tenemos una responsabilidad mucho mayor. Porque dice la Biblia, tenemos que santificarla y tenemos que presentarla perfecta delante de Dios. Y eso no se puede hacer sin la Biblia. Por eso los varones tenemos que entrenarlos para ser pastores de su casa. Y hay que entrenarlos en el conocimiento de la Biblia para que ellos no sujeten a su mujer al mundo, sino que la sometan a Dios. Para que no la maltraten o la lleven como el mundo, sino que la cuiden como Cristo cuida a la iglesia. Por eso todo se aprende en la casa. Y dice la Biblia, hay que amarla a ella como mujer, como Cristo amó a la iglesia. Hay que amarla como vaso más frágil. Las mujeres tienen muchas virtudes y tienen fortaleza para hacer muchas cosas, pero son frágiles como el cristal. Las mujeres preparan una tremenda comida y se sientan orgullosas de haber trabajado toda una noche. Uno se come la comida y se levanta sin decirle gracias y la destruyó de una vez. De una vez la destruyó. Al otro día no quieren hacer nada ni volver a cocinar nada. Son frágiles. Y todas son distintas, ninguna se parece a mamá. Ninguna se parece a mamá. Jesús dice que debemos ser sabios, porque vivir con una mujer se necesita sabiduría. Porque siempre funcionan casi que al revés. Las mujeres funcionan al revés. Le dicen a uno que sí, están diciendo que no, le dicen a uno que no y están diciendo que sí. Quieren subir y la verdad quieren es bajar. Quieren que uno se acueste, quieren que se levante. Al revés todo. Hasta que maduran y son capaces de decir la verdad. Porque una mujer cuando madura es capaz de decir la verdad al marido. Y aprende a no hablar en indirectas, sino a decir las cosas como son. Y es interesante, todo varón, escuchen, todo varón, porque a la mujer le queda fácil, al varón no. Todo varón debe dejar a su papá y a su mamá si quiere casarse. La mujer por lo general se entrega y deja todo, pero el varón no. El varón sigue pegado a las enaguas de mamá y a la herencia de papá. Porque lamentablemente es así. Esperando que el viejo se muera a ver qué le deja a él.
y amando la cocina de mamá y el consejo de mamá y las enaguas de mamá. Dice Dios, el varón dejará a su padre y a su madre. Es interesante que no dice que la mujer dejará a padre y madre. El varón dejará a su padre y a su madre. Porque si hay alguna cosa pecaminosa es que nosotros nos pegamos a la mujer que nos sostiene. Por eso es bueno, mujeres, enseñarles a la mujer antes de casarse que el servicio doméstico no es muy bueno en el hogar. No es muy bueno. Y si hay servicio doméstico por alguna bendición, debe ser para que haga las cosas, le ayude a la mujer, pero nunca para que le sirva al marido ni a los hijos. Porque el varón tiende a enamorarse de quien le da comidita. Quien le arregla la camita y le mantiene la barriguita llena, ese varón vive feliz. Yo conozco hombres que trabajan en lugares y dicen, aquí no pagan bien, pero uno duerme bien y come bien. ¿Y para qué más quiere uno eso? Cosa que la mujer no se satisface con eso. La mujer no se deja comprar por eso. Pero es interesante este principio. Dejará a su padre y a su madre, o sea, priorizará a su esposa por encima de su madre, por encima de su padre y por encima de su familia. Y si hay que dejar la familia para toda la vida, la deja por amor a su esposa. Así como Cristo dejó el cielo, dejó su gloria y no le importó el ser Dios como algo que apegarse, sino que dejó su gloria para venir a salvar y rescatar a su esposa. Y un día va a volver a dejar el cielo para venir a estar con ella y nunca más va a volver al cielo de manera constante, porque va a vivir por los siglos de los siglos con la iglesia en la tierra. ¿O no es así? Dejará a padre y madre. Y aquellos varones que todavía ponen a su mamá por encima de su esposa, es mejor que se arrepientan antes que Cristo venga y le llame cuentas. No hay que descuidar a su mamá ni hay que deshonrarla, pero ya no ocupa el primer lugar. Ya no. Realmente ahora la esposa llega a ser la primera, por encima de mamá y papá. Y no hay que dejar que la mamá se meta en los asuntos de uno, pero hay que escuchar el consejo de ella. Amén. Y decirle, gracias por el consejo, yo lo administro. Gracias por el consejo, yo lo administro. Por eso es necesario, hermanos, aprender los principios. Dejará a su padre y a su madre. Dejará de vivir en la casa de su madre y será vivir en su casa con su mujer. Dejará de dormir con su mamá para empezar a dormir con su propia esposa. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso, padres, es bueno cuando nuestros hijos se casan entregarle la herencia para que no tengan ya razones para volver. Porque los hijos siempre vuelven a casa por un interés personal. Pero qué bueno darles todo, bueno, hijos. Cuando vengan, vendrán sin interés, vendrán porque quieren, mas no porque algo se les quedó aquí. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude a entrenar a nuestros hijos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Dios les bendiga.